Muy bien, buenas tardes a todos. El día de hoy hablaré acerca de la automatización de las calibraciones en masa del patrón nacional de masa. El contenido de la presentación está dividido en 4 temas, principalmente. Los 2 primeros son unas breves reseñas teóricas que nos permiten comprender los 2 últimos, que son ya la aplicación de este desarrollo que les vamos a presentar. El primero refiere al concepto de automatización y 2 puntos relevantes a considerar, que son la programación y la validación de los programas que hemos desarrollado. Muy bien, en segundo lugar, abordaremos brevemente la estructura y atributos del certificado de calibración digital. Recordemos que el día de ayer ya tuvimos una presentación referente a los certificados de calibración digitales. Muy bien, el tercer y cuarto punto sería el sistema en sí como tal de medición del laboratorio del patrón nacional de masa y la generación del certificado de calibración de masa. Muy bien, me gustaría iniciar con la conceptualización de la automatización a partir de los siguientes conceptos. IBM nos indica que la automatización es la aplicación de la tecnología, programa, robótica o procesos para lograr resultados con una intervención humana mínima. Esto es muy importante. Por otro lado, SAP nos indica que la automatización de procesos se define como el uso de software y tecnologías para automatizar procesos y funciones a fin de lograr los objetivos organizacionales definidos. Y me gustaría que nos quedemos con estos conceptos: programa, software e intervención humana mínima, porque es, a final de cuentas, uno de los objetivos que tuvimos en el laboratorio del patrón nacional de masa. A final de cuentas, cuando queremos aplicar estos conceptos en los laboratorios, nos surgen algunas dudas, como son las siguientes. ¿Qué es lo que tenemos realmente en el laboratorio y hasta dónde queremos llegar? Es decir, ¿con qué equipos contamos y qué es lo que debemos de considerar? Para ello, para resolver estas dudas, es necesario que nosotros respondamos las siguientes cuestiones. El primer punto sería hacer un análisis propio, un análisis interno del laboratorio para saber con qué equipos, con qué instrumentos contamos, ya sea si estos instrumentos se pueden comunicar de forma directa con la computadora o tendríamos que poner algún otro dispositivo, emplear, por ejemplo, Internet of Things, o si nuestros equipos como tal ya tienen una comunicación directa a la computadora, como está listado aquí, serial, USB u otro tipo de comunicación. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de la automatización de nuestros laboratorios es el lenguaje de programación que queremos implementar. Vamos a utilizar LabVIEW, por ejemplo, el cual es nuestro caso, Python, Java, entre otros. En el mercado hay muchos software con los cuales podemos hacer desarrollos y podríamos implementarlos en la automatización de nuestros laboratorios. Muy bien, el último punto importante que me gustaría resaltar es la validación del software. ¿Sí? A continuación, nuestro laboratorio del patrón nacional de masa, en el cual la comunicación de nuestros instrumentos es una comunicación directa. Tenemos tanto comunicación vía serial como vía USB. Y el software, como les había mencionado, es LabVIEW 2014. Adicionalmente a ello, nosotros implementamos lo que es Microsoft Excel solo para el almacenamiento de los datos obtenidos, es decir, nos sirve para almacenar solamente datos. Muy bien, y un punto importante es la validación. Para ello, para ejemplificar el tipo de las validaciones que realizamos en esta automatización del laboratorio del patrón nacional de masa, vamos a presentar un video, el cual mostraremos a continuación. El primer ejemplo que veremos es la evaluación del desempeño del software en tiempo real. Sí, aquí debemos comprobar que la indicación del instrumento es la misma que la adquisición del software y los cambios de las indicaciones son dadas en tiempo real. Muy bien, aquí como ustedes pueden ver tenemos una indicación de 81.101 hectopascales, el cual el software lo está registrando y el cambio se está también mostrando en el instrumento para pesar. Otro ejemplo que tenemos es una medición de temperatura de 21.0488 grados Celsius y lo podemos ver tanto en el software como en el instrumento que estamos controlando. ¿Sí? El segundo ejemplo de validación es la comparación de resultados.
En este caso, presentamos el cálculo de la densidad del agua a través de tres formas distintas. Una, se realizó el cálculo a través de Microsoft Excel, el siguiente punto fue a través de matemática y el tercer método fue con el software de LabVIEW. En este caso, la densidad y las incertidumbres son las mismas, por lo tanto, los tres resultados son congruentes. Muy bien, ya cambiando un poquito de aspecto, el tema, ahora veremos lo que es el certificado de calibración digital. Y abordaremos una breve reseña respecto a la estructura y los atributos de los certificados de calibración digitales. Para conocer un poquito más a fondo la estructura del certificado digital, pueden ustedes ingresar a la wiki que tiene publicado. El link se los dejo aquí en esta lámina. Ahí ustedes pueden ingresar y obtener toda la información cuando quieran conocer acerca de toda la estructura a detalle del certificado de calibración digital. Muy bien. En cuanto a la estructura del certificado de calibración digital, tenemos que el certificado de calibración digital tiene 5 elementos. El primer elemento son los datos administrativos, el segundo elemento serían los resultados, los comentarios, los documentos y finalmente la firma. Adicionalmente, cada certificado digital puede tener atributos. Aquí me gustaría resaltar que me voy a concentrar en describir un poco más el Measurement Results, ya que es la parte que como área técnica nos tocará generar a nosotros en Cenan en un futuro cuando salga este nuevo lineamiento. Muy bien, el Measurement Result está compuesto de 8 subelementos y cada uno de ellos puede o no tener atributos en específico. Los 8 subelementos que componen al Measurement Result está dado por el nombre, la descripción, los resultados, el software utilizado, las condiciones de influencia, y los datos y los metadatos. Para finalmente, para este ejemplo que vamos a ver del patrón nacional de masa, no hemos agregado metadatos, aún no llegamos a necesitarlo por el momento, pero si en algún momento se requiere, podrían agregarse. Muy bien, para continuar hablando de los atributos del certificado de calibración digital, en este caso específicamente para la parte de Measurement Result, tenemos que tiene atributos, el ID, el Ref ID y los Ref Type. Muy bien, el ID es una identificación única que se asigna a un elemento dentro de toda la cadena de programación una sola vez en el DCC. El Ref ID sirve para conectar varios elementos en el DCC. Los atributos del Ref Type se utilizan para mejorar la comprensibilidad entre la máquina y los elementos que aparecen más de una vez en el DCC. Muy bien, como les mencionaba, los subelementos del Measurement Result también pueden o no tener atributos. Aquí en esta lámina se muestran cómo está estructurado y cuáles son obligatorios, son los que tienen la M, y los que son opcionales tienen la O. En este caso, para el Measurement Result, obligatoriamente debe tener un nombre y debe de tener los resultados. ¿Sí? Muy bien. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos en Cenan? La certificación en Cenan, nosotros emitimos certificados en formato PDF. Creo que muchos de ustedes ya los conocen, son los que se les envían por correo una vez que se termina y se paga el servicio, por supuesto. Con la llegada de los DCC, el área técnica, como les había mencionado, generará el elemento del Measurement Results. A nosotros nos corresponderá, digamos, generar esa parte y será otra área la encargada de agregarle lo de las firmas y la parte administrativa. A modo de ejemplo, tenemos aquí los dos certificados, uno emitidos en PDF y la emisión futura en DCC. Como ustedes podrán ver, hay una enorme diferencia entre una impresión en PDF, que es lo que estamos acostumbrados a leer nosotros como humanos, pero la emisión futura será interpretada por máquina. Muy bien, aquí me gustaría dejar la parte teórica. Esta parte teórica nos ayudará a entender lo que vamos a ver a continuación, que es el sistema de laboratorio del Patrón Nacional de Masa. Muy bien, aquí mostraremos un video que describe la forma en que opera el laboratorio del Patrón Nacional de Masa. Muy bien. En cuanto a la automatización del laboratorio de masa, me gustaría mencionar que como primer paso, pues tenemos que activar todos los instrumentos de medición de las condiciones ambientales. Sí, para ello, pues tenemos un software que hemos desarrollado en la Dirección de Masa y Densidad. Este software nos permite
personalizar el nombre del instrumento, agregar los datos del certificado que tengamos de ese instrumento, y todo esto está restringido por contraseña, por supuesto, para que no cualquier persona pueda modificar esos datos, ¿sí? Y anidado a ello, pues hemos hecho las validaciones que les mostramos anteriormente. Aquí lo que vemos es la activación de diferentes instrumentos de medición, tanto de temperatura, presión y humedad, al interior y al exterior de la cámara. En la parte superior derecha lo que podemos ver es el interior del instrumento para pesar que utilizamos en el laboratorio del Patrón Nacional de Masa. Una vez concluido la activación de todos los parámetros, viene la activación del registro de las condiciones ambientales. Recordemos que por norma debemos de tener estas mediciones y nos afectan, ¿no? En este caso activamos el software también, la parte de la adquisición de datos de las condiciones ambientales, el cual nos permite graficar la temperatura, la presión y la humedad y guardar todos los datos en Excel, claro, protegido por contraseña. Eso es muy importante y nunca lo debemos de dejar de lado. Aquí vemos la comunicación, simplemente Excel nos sirve para guardar todos esos datos. El tercer punto sería configurar ya el proceso de medición, es decir, aplicar la parte de subdivisión y cómo queremos que el instrumento mida. En primera instancia lo que hacemos es cargar de una base de datos los patrones que van a estar involucrados. El patrón siempre se coloca en la posición número 1 y las muestras se colocan en el resto de posiciones. Cabe resaltar que ese instrumento para pesar tiene 6 posiciones, por lo tanto nos es posible agregar 5 pesas más, tanto patrones de verificación como muestras que vayamos a medir. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es lo que hace el usuario. Recuerden que la intervención mínima es muy importante en el proceso de automatización. Seleccionamos la matriz de diseño que vamos a operar y este software también nos permite agregar pesas de compensación tanto en el mecanismo o sobre las pesas. Porque recordemos que cuando medimos pesas de acero inoxidable versus platinos iridios, hay una diferencia en masa y es conveniente tener esa compensación. Muy bien, activamos todos los demás parámetros y empezamos ya una parte operativa del instrumento, que es el centrado de las pesas. El centrado de las pesas lo único que hace es subir y bajar la pesa una cantidad de veces hasta cumplir cierta condición. En este caso son 30 microgramos de diferencia entre una indicación y la otra. Y esto lo realiza en cada una de las posiciones. Como vemos aquí, el instrumento va a empezar a subir y a bajar, ¿no? Hasta que encuentre esa condición que se le ha puesto. Para este caso, como les repito, serían 3 microgramos. Muy bien, una vez concluido el centrado de las pesas, se procede a realizar el ajuste del instrumento para pesar. Muy bien, ajustamos la escala eléctrica. Esto generalmente se realiza 24 horas después de cerrar la cámara. Si se dan cuenta, he retirado la imagen del interior de la cámara porque si la mantenemos abierta nunca se va a estabilizar y no podríamos avanzar con las mediciones. Por lo tanto, ya una vez ajustada la escala eléctrica, vamos ahora sí con la medición de los datos, es decir, adquirir todos los datos. Lo primero que vamos a hacer es generar el archivo para posteriormente hacer la tara del instrumento para pesar, es decir, para que empecemos desde cero. Aquí le hacemos la tara al instrumento. Una vez realizada la tara, lo que procede es ahora a empezar a adquirir los datos de los ciclos de pesada. En este caso, en el laboratorio del Patrón Nacional de Masa se utiliza el ciclo de pesada ABBA. Aquí lo que estamos esperando es obtener la primera indicación del ciclo, es decir, la primera A. Junto con la primera A obtenemos los valores de la temperatura, la presión y la humedad. Posteriormente el instrumento sube la pesa a patrón, mueve a la siguiente posición y toma la lectura de la primera muestra, que sería la indicación B del ciclo de pesada ABBA. Muy bien, una vez concluido obtenido la primera indicación del ciclo la primera indicación B del ciclo de pesada ABBA, subimos la pesa, la volvemos a levantar y tomamos la segunda indicación del ciclo de pesada ABBA. Para concluir con el ciclo de pesada, esperamos a que se cambie la posición y se vuelva a medir el patrón. En este caso, al finalizar el ciclo de pesada, vamos también a tomar las condiciones finales de temperatura, presión y humedad. Como ustedes pueden ver, en automático, el software está guardando los datos de cada uno de los ciclos. Y esto se realiza pues por la N veces que hayamos programado. Generalmente, el fin de la calibración se logra a los 7 días constantes de medición, después de 7 días. Una vez concluido las mediciones, vienen los cálculos. En automático, el software genera el cálculo, no hay que intervenir nada, él solito
procesa los datos y tarda aproximadamente 10 series de medición, las hace en 15 segundos. Muy bien, una vez concluidos los datos, terminamos y sería el fin del proceso de calibración. Recuerden que lo importante aquí de la automatización sería la mínima intervención humana. Muy bien, ahora les mostraremos otro video donde se genera el DCC de masa. Muy bien. Concluido el proceso anterior, inicia este proceso de certificación digital. Ay, perdón, disculpen. Aquí está el video. Muy bien, entonces empieza el proceso de certificación digital y el primer paso es acceder al módulo que tenemos nosotros para este procesamiento. Aquí en este procesamiento cabe aclarar que es para el aseguramiento de la calidad de las mediciones, es decir, aplicar los estadísticos, tanto la prueba T como la prueba F. Aquí ejecutamos el software. El archivo que generamos anteriormente lo tenemos que cargar a este nuevo programa y este acceso al módulo de certificado digital también está restringido por contraseña. Muy bien, cargamos el archivo, como les decía, generado anteriormente. Claro que también, como está protegido por contraseña, hay que ingresar la contraseña. Cada vez que abramos un archivo de Excel, tiene que ingresar la contraseña. Muy bien, una vez cargados los archivos de los resultados, procedemos a cargar el archivo. Bueno, aquí seleccionamos el patrón de verificación para realizar la prueba T. Y ahora sí cargamos las referencias normativas, al igual que los estadísticos históricos para la prueba T y para la prueba F. Aquí nuevamente nos logueamos con la contraseña, generamos los archivos y decimos qué tipo de incertidumbre o seleccionamos qué tipo de incertidumbre vamos a certificar. En este caso fue la CMC. Ejecutamos las pruebas metrológicas, la prueba de la masa convencional, de la densidad. Posteriormente ejecutamos las pruebas estadísticas, la T y la F, y calculamos las variaciones de las condiciones ambientales, el valor medio y la variación. Comprobamos que todos los resultados nos den y que hayamos pasado la prueba T y la prueba F. ¿Sí? Aquí agregamos algunos datos necesarios para la certificación digital. Y finalmente, retroalimentamos también al archivo que hemos abierto con las referencias normativas para que se actualice, para que vayamos generando nuestro historial de nuestros patrones de verificación. Finalmente, como ustedes pueden observar, tenemos un archivo ya con el aseguramiento de la calidad de las mediciones, por lo tanto, ahora sí podemos pasar a la generación del DCC. Muy bien, empezamos con la generación del DCC calculando algunas referencias adicionales. Una vez terminadas estas referencias adicionales, en automático también el software genera el XML. Si se dan cuenta, ya lo tenemos ahí en el archivo. Y ahora lo que procedemos es a generar el PDF a través de una plantilla de Microsoft Word como auxiliar para generar precisamente el PDF. Aquí lo que va a hacer el software es rellenar los campos del certificado como lo hacemos actualmente, pero de forma automática, sin la intervención de nosotros. Ahí vemos cómo termina de llenar las páginas interiores del certificado para finalmente generar un archivo en PDF. Simplemente lo imprimimos y listo. Ya tenemos nuestro archivo en PDF. A continuación lo que veremos será la comparación entre un archivo generado en PDF y un archivo generado en XML. Muy bien, aquí vamos a abrir también el XML. ¿Listo? Muy bien, aquí podemos comprobar y comparar los dos archivos, las dos vistas de los certificados en PDF y en XML. Muy bien, si nos vamos ahorita, analizaremos un poquito el XML, ahí tenemos todos los elementos del Measurement Result, a excepción de los metadatos, dado que no hemos utilizado metadatos o no los hemos agregado a la generación del XML. Los datos administrativos y la encriptación se agregarán por separado, como les había mencionado anteriormente. Muy bien, de esta forma, pues el software permite generar el XML conforme a la estructura planteada por el PTB y estaríamos cumpliendo con la generación del XML en el Measurement Results. Muy bien, para concluir, me gustaría decir que los procesos de automatización ahorran tiempo, esfuerzo metrológico en comparación con las mediciones manuales.
reducen el error humano, incrementan la productividad, multiplican los medios, las mediciones, perdón, es decir, que podemos tener mayor grado de libertad. Actualmente también el SENAN está trabajando en el proceso de la implementación de la estrategia de transformación digital, y dentro de esta tabla de los niveles que tenemos de la generación de certificados y de la generación de los certificados, tenemos que actualmente estamos en el primer nivel, es decir, generamos documentos digitales en PDF. Pero ya en desarrollo, como tal, en la dirección de masa y densidad, hemos llegado al segundo nivel, como les he mostrado, generando los XML. Y queremos pues llegar hasta el último nivel, que sería el número 5. Muy bien, finalmente la dirección de masa y densidad del SENAN ha implementado proyectos para automatizar las mediciones de las calibraciones, incluyendo la generación automatizada de los nuevos DCC. Por su atención, muchas gracias.